Shalom, shalom, amados Ajinia Hayot, un gusto saludarles. Excelente tarde, noche para cada uno de ustedes. Bienvenidos de nueva cuenta al compartimiento de una de las porciones de estudio que corresponden a la semana. Bueno, en esta semana vamos a hablar de la parashá Ahareimot Kedoshin. Para que usted vaya tomando nota, Ahareimot Kedoshin. Y encontramos esta parte de la escritura en el libro de Vayikra, en el libro de Levítico. Ahí lo encontramos en el capítulo 16, 17, 18, y nos vamos a el capítulo 19, donde inicia la parashá también Kedoshin. De ahí nos vamos a ir hasta el 20, y sería 20 al verso 27. ¿Sí? Levítico 20 al verso 27. ¿Por qué? Porque el capítulo 21 ya comienza la parashá Emor, que es prácticamente los requisitos para los Kohanim, o en otras palabras, los requisitos para poder ser sacerdotes. Bueno, con el permiso de Akadosh Baruj Hu, vamos a comenzar entonces el compartimiento de este estudio, de este ensayo de la parashá Ahareimot Kedoshin. Voy a leer algunos extractos de esta parashá. O sea, no, en este momento, como ustedes saben, no la voy a leer completa, pero voy a tomar unos aportes de ahí para después, ahora sí que voy a hacer un resumen, para que después de ahí entremos al vocabulario, ¿sí? Y también empecemos a hablar del desarrollo de esta parashá. Bueno, vamos a ver entonces que si vamos al libro de Levítico, en Levítico 16, como les decía, Levítico 16, tenemos un enlace ahí porque esta parashá nos va a ayudar a hacer un camino desde, ahora sí que de estudio, de diagnóstico personal, donde vamos a analizar todas nuestras faltas, todos nuestros errores, todos nuestros pecados que hemos cometido, y en este camino irlo limpiando para que cuando llegue el momento de que entremos a Yom Kippur, estemos en verdad limpios, completos, sanos, restaurados, para poder entrar a esa hermosa fiesta llamada Yom Kippur. Bueno, vamos a ver aquí qué dice. Nos habla entonces Levítico 16, tiene como título, dice Yom Kippur, el día de la expiación. Y leemos: Yahweh le habló a Moshe tras la muerte de los hijos de Aarón, que murieron cuando se acercaron demasiado a la presencia de Yahweh. Yahweh le dijo a Moshe: dile a tu hermano Aarón que no puede entrar cuando quiera al santuario detrás de la cortina, frente a la cubierta que hay sobre el arca. No vaya a ser que muera, porque yo aparezco en la nube sobre la cubierta. Únicamente así entrará Aarón al santuario con un toro de la manada para ofrenda por el pecado y un carnero para ofrenda quemada. Estará vestido con una túnica sagrada de lino, con calzones de lino pegados a su cuerpo, y estará ceñido con un cinturón de lino blanco, y llevará un turbante de lino. Estas son las vestiduras sagradas. Bañará su cuerpo con agua y entonces se las pondrá. Vamos a ir adelante, por favor. Vamos a ir, como les dije, tomando extractos importantes. En el capítulo de 17 de Levítico, vamos a encontrar en el verso de 10, dice: si alguno de la casa de Israel, de los extranjeros que residen entre ellos, ingiere sangre alguna, pondré mi rostro contra la tal persona que ingiere la sangre, yo lo cortaré de entre su pueblo. En el verso 18, capítulo 18, nos habla de las relaciones prohibidas. Aquí es donde tenemos que tomar esto en consideración, mis amados ajín. Las relaciones prohibidas, que ante los ojos de nuestro Abacadosh no es permitido.
Y ahí vamos a ver que la lista se hace inmensa, prácticamente todo el capítulo 18 nos va a hablar acerca de eso. Es el Vaidaber, que dice relaciones sexuales prohibidas. Y vamos a ver lo que dice en el libro de Vayikra 18, verso 1. Yahweh le habló a Moshe diciendo, háblale al pueblo israelita y diles, yo Yahweh soy su Elohim de ustedes. No deben copiar las prácticas de la tierra de Misraim, donde habitaron, ni de la tierra de Canaán, a donde los estoy llevando, ni sigan las leyes de ellos. Mis reglas solamente deben observar ustedes y seguir fielmente mis leyes. Yo, Yahweh, soy el Elohim de ustedes. Y ahí prácticamente a partir del verso 5 comienzan las leyes. Dicen, ustedes deben observar mis leyes y mis reglas en las cuales vivirá el hombre. Yo soy Hashem. Ninguno de ustedes deberá allegarse a algún pariente carnal para descubrir su desnudez. Y recalca, yo soy Yahweh. El verso 7, la desnudez de tu padre, esto es la desnudez de tu madre, no la descubrirás. Ella es tu madre, no descubrirás su desnudez. El verso 8, no descubrirás la desnudez de la esposa de tu padre, es la desnudez de tu padre. El verso 9, la desnudez de tu hermana, hija de tu padre o hija de tu madre, sea nacida en la casa o fuera, no descubras su desnudez. El verso 10, la desnudez de la hija de tu hijo o de la hija de tu hijo, no descubras su desnudez, que es la desnudez de ella, es la tuya. El verso 11, la desnudez de la hija de la esposa de tu padre que haya nacido en la casa de tu padre, ella es tu hermana. No descubras su desnudez. El verso 12, no descubras la desnudez de tu hermana, de tu padre, ella es parienta de tu padre. El verso 13, no descubras la desnudez de la hermana de tu madre, que ella es tu parienta de tu madre. El verso 14, no descubras la desnudez de tu padre, no te acerques a su esposa, ella es tu tía. No descubras la desnudez de tu nuera, es la esposa de tu hijo, no descubras su desnudez. El verso 16, no descubras la desnudez de la esposa de tu hermano, es la desnudez de tu hermano. El verso 17, no descubras la desnudez de una mujer y de su hija, ni te cases con la hija de su hijo, ni la hija de su hija, para descubrir su desnudez. Ellos son parientes, eso es depravación. El verso 18, no te cases con una mujer como rival de su hermana para descubrir su desnudez mientras la otra viva. El verso 19, no te llegues a una mujer durante su periodo de impureza para descubrir su desnudez. No tengas relaciones carnales con la esposa de tu prójimo para contaminarte con ella. El 21, no permitas que nadie de tu prole sea ofrecido a Molet, y no profanes el nombre de tu Elohim. Yo soy Hashem. No te acuestes con un varón que se acuesta con una mujer, es algo detestable. El verso 23, no tengas relaciones carnales con ninguna bestia para contaminarte con ello, y no permitas que una mujer se preste a tener relaciones con una bestia, eso es perversión. El verso 24, no se contaminen de ninguna de esas maneras, que por estas cosas fue que se contaminaron las naciones que estoy expulsando de delante de ti. El 25, así la tierra quedó contaminada y yo la llamé a cuentas por su iniquidad, y la tierra vomitó a sus habitantes. El 26, pero ustedes deben observar mis leyes y mis reglas y no deben hacer ninguna de esas cosas detestables, ni el ciudadano ni el extranjero que reside entre ustedes, porque todas esas cosas detestables las hacían las gentes que estaban en la tierra antes que ustedes, y la tierra se contaminó. Vemos entonces aquí una lista bastante extensa acerca de las relaciones sexuales prohibidas. En este caso, tener una relación sexual, sí, con un pariente cercano. Puede ser, por ejemplo, con tu tío, con tu tía,
con tu primo, con tu prima, ¿sí? E incluso se llega a tomar también en consideración que si el padre se divorcia o queda viudo y se llega junta con otra mujer y el hijo desea a la mujer, también eso es una relación prohibida. Al igual que cometer actos demasiado graves, por ejemplo, el tener relaciones sexuales con animales. Eso dice nuestro amado, que eso es una perversión, el tener un acercamiento con cualquier bestia, con cualquier animal. ¿Sí? Son relaciones prohibidas. ¿Sí? Obviamente, ¿por qué va esto de la mano con lo que después sigue? Con el hablar que dice que el Eterno debemos de caminar en santidad. ¿Por qué? Porque mucha gente en el pasado ha cometido ese tipo de faltas y de errores, pero dice, ha llegado el tiempo de rectificar nuestro camino, acercarnos al Padre, hacer teshuvá, arrepentimiento, pedirle perdón y que Él nos permita regresar a su casa como debe de ser. ¿Sí? Bueno, yo le pido que usted repase de nueva cuenta esta lista, que usted la encuentre en el libro de Vayikra 18, del 1 al 30. Y usted va a ver ahí prácticamente toda la lista de lo que está prohibido como relación sexual delante de los ojos de nuestra Abba Kadosh, Baruch Hashem. Entonces más adelante dice en el capítulo 19 nos habla acerca de las leyes de la santidad y la justicia. Dice el verso 1 y al verso 3. Yahweh le habló a Moshe diciendo, háblale a toda la comunidad israelita y diles, ustedes deben ser santos porque yo, Yahweh, su Elohim, soy santo. Cada uno de ustedes debe respetar a su madre y a su padre y observar mis Shabbatot, que son los días de fiesta, los Shabbat dentro de los días de fiesta. Dice, porque yo soy Yahweh, su Elohim. Más adelante, en el verso 18, de ahí mismo de Levítico 19, en el verso 18 dice, no tomarás venganza ni guardarás rencor contra tus paisanos. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy Yahweh, tu Elohim. Y pues tenemos más adelantito también en el verso 27, dice, ustedes no deben de redondear los bordes de su cabellera, ni destruir los bordes de su barba. El verso 28, ni hacerse heridas en su carne por los muertos, ni imprimirse marca alguna. Yo soy Yahweh su Elohim. Ahí nos habla acerca de no imprimirse ninguna marca en la carne por algún muerto o por algún recuerdo. En este caso puede decirse que es la situación de los tatuajes. ¿Sí? Y posteriormente en el capítulo 20 nos habla de las faltas cultuales y familiares. Vemos que en el verso 6 dice, si alguna persona se vuelve a los fantasmas y los espíritus familiares se extravía tras ellos, dice, yo pondré mi rostro contra esa persona y la cortaré de entre su pueblo. Si nos retrocedemos un poquito para atrás en el verso 13 de capítulo de Vayikra 19, o sea, Levítico 19, vemos que en el verso 31 también lo dice. O sea que retrocediendo ya tenemos esa instrucción que dice, no se vuelvan a los fantasmas ni interroguen a los espíritus familiares para contaminarse con ellos. Yo soy Yahweh, el Elohim de ustedes. También nuestro Padre bendito y amado nos habla acerca de todas las prácticas que no son correctas delante de sus ojos. ¿Y cómo es esa? Muchas personas están acostumbradas a que vayan a centros espiritistas, a que les hagan una conexión con sus seres que ya han fallecido, porque quieren saber en qué se quedaron pendientes, si se fueron con alguna culpa, querían reordenar algo antes de irse, y muchos acurren a este tipo de centros para que les ayuden a hacer contacto con sus seres queridos. Todo ese tipo de adivinación delante de los ojos de nuestro Padre, mis amados hermanos, no es permitido. Así que si en algún momento dado usted se vio en la necesidad de hacer ese tipo de cosas, lo más importante que debe de hacer es usted arrepentimiento genuino. Ahorita que está usted en vida, ¿sí? Hacer teshuvá,
pedirle perdón al Padre y entrar en una liberación para que usted sea su cuerpo sanado, liberado y restaurado. ¿Sí? Eso es algo que le comento que usted debe de hacer, por si usted en algún momento dado tuvo ese tipo de situaciones, que fueron consultar a un agorero, algún mago, algún espiritista. ¿Para qué? Para que pudiera tener una conexión con su familiar que ya ha partido. De la misma manera, es el mismo caso para aquellas personas que llegaron a tener relaciones fuera, ¿sí? de lo que es lo permitido dentro del Padre, entre parientes, o en algún momento llegaron a tener una relación con algún animal. Se oye fuerte, mis amados, pero dicen que las cosas deben de hablarse tal y como deben de ser. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que tenemos que tomar esto en consideración. Si alguna persona cometió ese pecado, ¿qué debe de hacerse? Bueno, pues debe de la nueva cuenta ir ante una autoridad que el Eterno haya permitido estar al frente de una congregación, exponerle el caso y pedirle de favor que lo ayude a entrar en liberación. ¿Para qué? Para que, ahora sí que valga la redundancia, su espíritu sea libre y su alma de ese pecado proscripto, y que en ningún momento por medio de él sea el que le condene más adelante, y que su salvación esté completamente en riesgo. ¿Sí? ¿Qué tiene que hacer? Dice entonces, ir ante una autoridad puesta por el Eterno, pedirle de favor que lo ayude a entrar en un proceso de liberación para su alma y para su espíritu, para que pueda rectificar su camino y a partir de eso empezar a caminar por un camino de limpieza y de santidad. Porque dice en la Escritura que sin santidad nadie podrá ver a Adonai. Bueno, esto es algo de lo que podríamos decir con lo que vamos a comenzar a ver esta parte. Miren, yo le voy a invitar a que apunte el siguiente vocabulario el cual vamos a ocupar en este estudio. ¿Sí? Entonces la parashá se llama Ahareimot Kedoshin. Vamos a escuchar dentro de este estudio una palabra que se llama Sin Sun. Sí, prácticamente hemos hablado un poquito de ella, que es lo que se mueve allá en las esferas altas de los Shamaín, del poderío de nuestro Kadosh, y de la manera a veces cómo puede reducirse este poder para poder manifestarse dentro de la tierra. Porque si sabemos que nuestro Padre amado en un momento dado manifestara su poder completo, la tierra que habitamos no la podría resistir. Entonces, el término para la palabra Sin Sun, que se escribe T mayúscula Z I M T Z U M, Sin Sun, vendría siendo de una forma rápida para definir grandeza absoluta de Hashem, grandeza absoluta de Dios. Vamos a ver también la palabra paradoja. ¿Qué quiere decir la palabra paradoja? Es dicho o hecho que parece contrario a la lógica. Un ejemplo, querer conseguir la paz usando la violencia. Es completamente algo opuesto, ¿verdad, mis amados Ajín y Hayot? ¿Cómo vamos a poder buscar la paz usando la violencia? Eso es prácticamente el uso de la palabra paradoja. La palabra misbah significa mandamiento. Misbah, M mayúscula I T Z B A. Misbah, que significa mandamiento. La palabra misbot, casi como acabo de escribir usted la otra, nada más que va a quitarle la A y le va a poner la O. Misbot significa mandamientos. La siguiente palabra empieza con la letra K de kilo, que es la palabra kelalá, que significa maldición. Kelalá. La palabra, la siguiente se escribe también con K de kilo y es la palabra kal, que significa ligero. La siguiente palabra empieza también con la letra K y es la palabra kabot. Kabot, que significa honor o honra, ¿sí? Kabot. K mayúscula A V O B.
¿sí? Cabot. Después sigue la palabra cabet, que escribe casi igual, pero al final en vez de tener una B, va a tener una D, cabet, que significa pesado, ¿sí? Muy bien. Bueno, ahora apunte usted, mis amados Ajin y Ajayot, el texto central de este estudio. El texto central de este estudio es Levítico 19:2. Este es el texto central de nuestro estudio, que dice entonces: ustedes deberán de ser sagrados, ya que yo soy sagrado. Levítico 19:2. En otra expresión de la escritura también la encontramos como: ustedes deben de ser kadosh, porque yo, Hashem, soy kadosh. Aleluya. Una expresión que quiero mencionar a continuación es un precepto que espero que anote usted muy bien. ¿Sí? Este es un precepto que usted debe tomar en consideración. El precepto es el siguiente: Beahatab lereahat kamoja. Repito: Beahatab lereahat kamoja o kamoja, que quiere decir: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aleluya. Repito: Beahatab lereahat kamoja o kamoja. Amén. Aleluya. Baruch Hashem. Entonces, teniendo ya esto, podemos decir que vamos entonces a entrar a las profundidades de este ensayo. Es un ensayo muy bonito para usted y para su vida, el cual lo vamos a ver en 3 apreciaciones. Aquí, como lo tengo en mi blog de notas, lo vamos a ver entonces en 3 apreciaciones. Y posteriormente a ello, al final voy a dar las citas bíblicas que acompañan a este estudio. Aleluya. Vamos a ver entonces, mis amados Ajin y Ajayot, cómo poder entrar al concepto correcto de santidad. ¿Cómo poder entrar? Obviamente debemos de empezar a hacer un autoexamen de nuestra vida, darnos cuenta cuáles son las cosas positivas y cuáles son las cosas negativas. Y usted mismo se va a dar cuenta cuáles son las que más dominan en su lista, si las positivas o las negativas. Una que le causa mucho problema al hombre y que lo conduce a un pecado grande en muchas ocasiones es el egocentrismo, el ego, ¿sí? La mayoría de las personas, ya sea en un nivel, ya sea en un 50, 60, 60 o hasta el 100%, caen en el juego del ego. Sí, y hay personas que el ego es como que el ego es los que les da fuerza, los que les da lo mejor, sentirse dueños de la situación, sentirse en algún momento dado líderes. Pero en realidad no es por las cualidades buenas que tengan, sino ellos se sienten de esa manera. ¿Por qué? Porque ha entrado el ego en ellos. Y dicen, hay personas que reconocen, que dicen: yo soy un egocentrista. Todo es porque yo lo voy a ver siempre de la manera que yo lo quiero ver. Una fórmula muy básica que usa el egocentrista es la siguiente: primero yo, después yo y al último yo. Siempre su yo por delante. Pero ¿qué dice Hashem poderoso? Dice nuestro Padre bendito y amado en el libro de Levítico 19:2. Dice: ustedes deben de ser sagrados, ya que yo, Hashem, su Elohim, soy sagrado. Sí, y obviamente, ¿qué nos invita nuestro Padre bendito y amado? A entrar, sí, en sus caminos. Si Él, nuestro Padre amado, nos está enseñando que Él es santo, dice: ustedes deben de ser santos. ¿Sí? Y la única forma que vamos a tener para poder hacer eso es estudiar su mejor manual de instrucción, que es su Torah, para darnos cuenta en realidad de las cosas que estamos haciendo mal,
sí, cambiarlas y hacerlas de la mejor manera. En la parashá que estudiamos en esta semana, encontramos que la Torah nos convoca a ser sagrados, mis amados. ¿Sí? Sagrados. Dice que más adelante, cuando uno, llega a alcanzar niveles de limpieza, niveles de santidad, ¿sí? Que empiezan a ser elevados a nuestro Padre, dice que entonces nuestra alma, nuestro espíritu y nuestra carne son consagrados al Todopoderoso. Y es cuando Hashem pone su mirada en esa persona, y alcanza gracia delante de él. Y el Eterno, obviamente, a una persona que es Kadosh, le tendrá de la misma manera un lugar Kadosh para su futuro, el lugar de depósito donde esa persona que morará junto a él. Entonces, veíamos que la Torah nos convoca, que dice, a ser sagrados, instruyéndonos que el motivo de este precepto es que Hashem poderoso, Él es sagrado. Aleluya. Rashi nos explica aquí que la manera en que podemos alcanzar esta santidad es distanciándonos, apartándonos, retirándonos completamente de las relaciones ilícitas y de todos los actos inmorales. Lo acabamos de leer hace unos momentos. ¿Sí? ¿Qué dice Hashem poderoso? Que para poder alcanzar santidad tenemos que distanciarnos, alejarnos, ¿sí?, de los lugares donde están las relaciones ilícitas y los actos inmorales. Pero si esta explicación es correcta, tendremos un problema en entender la santidad del Todopoderoso, ya que no podemos concebir que su santidad provenga de la separación de las relaciones ilícitas. Quisiéramos contestar esta pregunta explicando que las relaciones incestuosas prohibidas por la Torá no proporcionan ningún crecimiento personal a los involucrados, y por otro lado tampoco pueden ser de larga duración, ya que no son aceptadas por la sociedad y mucho menos aceptadas por nuestro Adonai. En la actualidad, mis amados, estamos viviendo tiempos muy, pero muy difíciles. Ahora ya hay una diversidad, ahora ya hay una paridad de género, ahora también incluso ya está habiendo leyes inclusivas, en las cuales van a poner como estatuto que en las escuelas se hable ya del homosexualismo, lesbianismo, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque ya todo eso es dentro del plan aceptado por los gobiernos. Entonces, ¿qué dice? Que esto en un momento dado se pone en contra con las leyes de nuestro Abba Padre. ¿Por qué? Porque ahora en los libros, e incluso ayer, que fue 30 de abril, que para muchos es conocido como el Día del Niño, usted iba a las tiendas, sí, grandes, departamentales, y vieron que en esta ocasión ya había en los stands bastantes juguetes inclusivos. Les pusieron así, que en lo cual en la caja viene un niño, el cual lo pueden vestir de niño y al mismo tiempo lo pueden vestir de niña. Obviamente, este tipo de prácticas van en contra de los preceptos y valores, de los cuales nos dice aquí que son aceptados por la sociedad. Queremos entender aquí que a lo que se refiere es en cuanto a la sociedad que tiene buenos valores, pero la situación con las sociedades que se están viviendo en el día de hoy, es muy, muy diferente. Porque ahora la sociedad ha cambiado y ahora prácticamente la mayoría de las cosas que están prohibidas en la Escritura se están dando
prácticamente como autorización dadas por la sociedad mayoritaria. Por tanto, toda la base sobre la cual estas están construidas es la utilización de la otra persona como objeto ¿de qué? De autogratificación. Esto es un acto de ¿qué? Egocentrismo, en el cual la persona se ve a sí misma como el centro del universo y a través del cual trata de incorporar a su realidad todo aquello que está separado de ella. Vemos en verdad, como les estaba yo diciendo, mis amados, que es triste porque prácticamente el ego ha elevado a muchos que ahora dicen, lo que yo pienso es lo correcto. Imagínense, una persona con demasiado egocentrismo y que esté al frente de un país, ¿qué va a poder decir? Que todo lo que él piense es correcto. No le va a preguntar a nadie si está bien y lo va a dar como precepto o estatuto, y ese país debe de regirse bajo el idealismo del egocentrista, mis amados. Continuando, la realidad del Todopoderoso ocupa el espacio, ¿sí? Que es, por ejemplo, nuestro Padre bendito y amado, al ser todopoderoso, Él abarca prácticamente todo, mis amados. Todo, porque todo lo que Él creó, dice que fue para que le adorase. En cambio, un egocentrista, todo gira nada más alrededor de Él. Esa es una de las grandes diferencias. En algún momento dado, alguien pudo llegar a pensar y a decir que eso era lo mismo que pasaba con Adonai, con el Dios de los cielos, el Todopoderoso. La diferencia es que no, porque Él en ningún momento dado ha caído en ninguno de sus juegos. Mas sin en cambio, nuestro Padre bendito y amado dice que Él comparte con su creación, dice, todas sus maravillas. Dice, y obviamente al hacerlo, dice que de la misma manera, los planes que Él tiene para sus hijos, para su creación, solo es de bien. Entonces, vamos a ver esto en otra visión. Vemos que la realidad del Todopoderoso ocupa todo el espacio, tanto físico como espiritual, por lo que cuando Él decidió crear un universo que pudiera existir de manera independiente a su realidad, tuvo que contraerse a través del misterioso proceso del que independiente a su realidad, cual, dice, se origina en un proceso que para muchos es misterio, pero es una realidad. Grandes estudiosos de la Torá, dice, pudieron encontrar la majestuosidad del Padre y la encontraron bajo el término sin sun. El término sin sun, que era un término, como les decía yo, en el vocabulario, que es prácticamente la grandeza absoluta de nuestro Padre. Y esta grandeza pudo crear un espacio separado a Él, donde el universo pudiera existir. Ahora podemos entender el significado del paradójico versículo del libro de Isaías, del libro de Isayahu, en el cual menciona, sagrado, sagrado, sagrado es Adonai. Toda la tierra está llena de su honor. Repito, sagrado, sagrado, sagrado es Adonai. Toda la tierra está llena de su honor, de toda su cabot, de toda su gloria. Queriendo decir con esto que a pesar de que su esencia lo llena todo, Él se mira, ¿sí? O Él se ha retraído este acto de máximo altruismo en el cual Él dio cabida a que hubiera otra existencia separada de Él. Es el proceso de santidad, ¿sí? Aquí discutido.
En nuestros intentos por acercarnos a nuestro Padre amado y ser sagrado, debemos de tratar de parecernos a Él, imitando su manera de relacionarse, o relacionarse con su creación. ¿Sí? Debe ceder nuestro espacio a aquellas indulgencias cuyo propósito es la autogratificación. Una de las formas de poder nosotros deshacernos de ese egocentrismo es empezar a caminar en santidad y ver cada uno de los preceptos que nuestro Padre amado tiene para nuestra vida, la cual de una forma es enriquecedora, mis amados Ajin y Ajayot. Aleluya. Baruch Hashem. Bueno, hasta este momento hemos hablado dentro de la primera percepción el egocentrismo que va en contra de la santidad de nuestro Padre bendito y amado. Vamos a revisar la segunda apreciación, que dice que lo más correcto que debemos hacer es tomarnos las cosas en serio. Más nos vale tomarnos la Torah de Hashem en serio. Dice en Levítico 19, del 13 al 14, no demorarás contigo el salario del trabajador hasta la mañana, no maldecirás al sordo y colocarás un obstáculo frente al ciego. Interesante, mis amados. Al justaponer aquí estos preceptos, la Torah asocia la prohibición de demorar el pago de un trabajador con la prohibición de maldecir a otra persona, culminando con la prohibición de colocar un obstáculo en el camino del ciego, aquel que no tiene forma de advertirlo, haciéndolo caer. Quisiéramos saber qué es lo que la Torah quiere enseñarnos con dicho orden y en el uso de esta precisa secuencia al citar estas tres misbot o estos tres mandamientos. Si vemos que dice, no demorarás el pago del salario de un trabajador. El segundo, no maldecirás al sordo. Y el tercero, no pondrás obstáculo frente a un ciego. Hashem poderoso nos da estos tres mandamientos, estas tres misbot, para que nosotros pongamos mucha atención en ella. ¿Cuántas y cuántas veces hemos visto que hay personas que dicen que sus trabajadores han cumplido con su labor de los 6 días de trabajo, ¿sí? O a veces los hacen trabajar más, dice, y les demoran su salario, no les pagan el día que les corresponde? Si les tienen que pagar un viernes, no se los pagan sino hasta el miércoles, o si les tienen que pagar el lunes, se los vienen pagando hasta el jueves. Eso es una forma de demorar, ¿sí?, el salario de un trabajador, y eso por obvia ante los ojos de nuestro Padre amado es incorrecto. ¿Qué dice? No maldecirás al sordo. Hay personas que cuando hablan a una persona y no se han dado cuenta que esta persona por alguna situación no le escucha, la llegan a ofender, ¿sí?, a faltarles el respeto. Incluso les pueden llegar a pegar, y eso dice que ante los ojos de nuestro Abacadosh no es correcto. Ahora, peor todavía para los que colocan obstáculos frente a un ciego. ¿Cuántas personas se burlan del ciego? Y dice, a veces hay ocasiones que yo llegué a ver que en las escuelas alguien hasta se ponía, ahora sí que como que se agachaba para que el momento que pasara se tropezara con él y cayera. Y los demás se divertían, los demás se reían, por eso decían, bravo, no, mira, hizo algo, pero no sabían a veces el grado que en el que se podía lastimar a aquella persona que carecía de la vista. Por eso Hashem poderoso nos da estas tres misbot, ¿sí?, de no cometer este tipo de errores, para no traer una condenación a la vida de la persona. El Baal Haturín, déjenme decirles, el Baal Haturín era un importante exegeta medieval. Sí, él estudiaba también todo lo referente a los estatutos de la Torah, tanto escrita como oral. Y era el autor célebre del compendio de las leyes del Tur, el cual sirvió de base para la estructura
de un libro llamado el Shulchan Aruch, que es un libro que a nosotros nos sirve bastante para entender las leyes que vienen en la Torá y poder aplicarlas paso a paso en nuestra vida. Sí, vamos a ver, él comenta que la ley que prohíbe maldecir prosigue a la que condena de tener el salario, debido a que está vedado maldecir incluso a la persona que nos daña, cuando debido a que este vedado, o sea, el que maldice, dice de esta manera, repito, toda persona que cae en ese vedado, que quiere decir que ha caído en maldición. Vemos que la persona que daña cuando maldice o ofende a alguien, dice que también en algún momento lo detiene en el sentido espiritual. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dice que no tan solo le ha ofendido, le ha maldecido, por el momento hace que haya un bloqueo espiritual en la vida de la persona. Y ahí es una situación que se tiene que tener cuidado, mis amados. Porque si en algún momento dado usted llega a maldecir a una persona y a ofenderla, ¿qué dice? Lo primero que hace es que hay un bloqueo en su ser. Miren, yo he escuchado de algunos disque morés que andan por ahí rondando, que se hacen llamar morés, ¿sí? Porque en realidad piensan que con eso ya tienen un grado muy altísimo. La palabra morés solamente es maestro, mis amados, para que entendamos. Es maestro y no los eleva a más, para que no se confunda. Muchas personas piensan que porque ya son morés, ya son maestros y tienen un nivel alto de santidad, y cuando a veces eso no es cierto. Pues esos autonombrados morés, ¿qué hacen? Dice que cuando alguien que los confronta y no llega a estar de acuerdo con lo que enseñan, los expulsan, los maldicen, ¿sí? Usando a veces los nombres Kadosh, y los maldicen. Obviamente dice que lo hacen con tanta fuerza, ¿sí? Y esa fuerza no proviene de los Shamaín, claro. Lo hacen con tanta fuerza que llegan a producir un bloqueo espiritual, ¿sí? De la persona que los escucha. Y cuando dicen, yo te expulso porque esto y que el otro, y te voy a y empieza a maldecir, crea ese bloqueo. La persona, en muchas ocasiones, si no está bien tomada, ¿sí? De las manos de nuestro Padre amado, no es persona que ayune, que ore, que estudie Torah. Es una persona completamente indefensa. Y esa persona, dice, está a manos de ese vedado, ¿sí? Entonces, que dice que la persona empieza en un bloqueo espiritual. Muchas personas se bloquean y llegan a creer esas maldiciones en su vida. Muchas personas caen en soledad, en depresión, en aflicción, en angustia, y dejan incluso hasta veces de comer. ¿Por qué razón? ¿Por qué? Porque la persona, por el bloqueo espiritual que tiene, llega a aceptar eso, y como no siente ayuda de parte de los cielos, esa persona siente que el Padre la ha olvidado. ¿Y qué pasa? Que le cree la voz del engañador, y empieza esta persona a caer en una depresión espiritual que le daña su vida. Si en algún momento dado usted ha pasado por una situación de esa, corra a los brazos del Eterno, empiece a hacer oración, ¿sí? Empiece a hacer teshuvá, ¿sí? Haga ayuno y todo. Y si puede, busque la ayuda de un saquenín, de un anciano, de alguien que esté al frente de una keila. Pídale ayuda en liberación para romper ese tipo de maldiciones. Y que lo que en algún momento quedó como bloqueo, pues quede desbloqueado, y usted pueda de nueva cuenta volver a fluir como el río, dice, y ir encaminado hacia la casa del Padre. Entonces, mis amados, vemos aquí, continuando con nuestro estudio, así nos exhorta la Torá, dice que hagamos lo correcto, que en ningún momento dado detengamos el salario, si esta persona ya cumplió con su sufrido jornal. Que nos exhorta la Torá
que en todo momento no maldigamos a una persona sorda. Y nos exhorta la Torá que a no colocar obstáculo frente a un ciego. Vemos entonces que la Torá dice al cobrar vía la acción legal y no tomando la ley, dice, en nuestras manos. Si en algún momento dado usted fue ofendido, no busque la manera de tomar usted una acción legal o venganza. Póngalo en manos del Eterno. Que si usted, digamos, lo hace de corazón y entrega, dice que Hashem poderoso le va a escuchar. Dice pues aquí, vamos a hablar de un comentario de otro también estudioso. En este caso es del Ashik, notable autor del Torat Moshe. Él escribió algo muy, muy interesante acerca de esto y así le puso como título el Torah Moshe. Él añade a la idea anterior que en efecto un patrón que detiene el pago de un trabajador provocando que éste lo maldiga, también ha transgredido la prohibición de colocar un obstáculo frente al ciego, ya que casi es inevitable que este pobre jornalero no lo maldiga después de que no le pagó o no le ha pagado por su trabajo. De todo lo anterior resulta elemental la lógica en la secuencia de los versos. ¿A qué quiero decir con esto? Que por ejemplo, fíjense por qué entran tres mitzvot. Aquí hay una cosa: no demorar, no maldecir y no colocar. Para que usted vaya entendiendo bien el precepto de esta parte. Por eso nos dice, más vale tomar la Torá en serio. ¿Por qué? Repito, no demorar, ¿sí? No maldecir y no colocar. ¿A qué me refiero con esto? Aquí están tres ejemplos, nada más tan solo con verlo en el lado de que dice, no demorarás el pago, ¿sí?, de tu trabajador, del obrero. Una persona que hace demorar el pago, dice, ya incurrió en la primera falta, demorar, no pagar a tiempo al trabajador. ¿Qué pasa con eso? Que dice que viene entonces la maldición. ¿Por qué? Porque el empleado se molesta y empieza a maldecir a su patrón, ¿sí? Vea cómo empieza a bajar. Es una especie de triángulo, ¿no? Viene de aquí, de arriba del patrón, baja aquí, ¿sí?, a donde está el trabajador. Y dice que llega acá y maldice. Ya llevamos casi prácticamente así. Maldice, ya maldice. ¿Y qué dice entonces? Obviamente, esta persona, al verse ofendida porque no le fue dado su pago, dice, maldice. Pero está cayendo en el error como si fuera un ciego, porque no está viendo a su patrón, sino simplemente lo que él ha visto, ¿sí?, a su percepción es la acción de no pagarle. Entonces dice, cae en el error de las tres cosas, la demora, la maldición, dice, y el obstáculo, el poner algo, colocar algo frente de él, para que por esa manera su acción sea incorrecta. Tanto uno está mal por no pagar, pero el otro también está mal por maldecir. Una evidente conclusión de los conceptos anteriores es que parece haber una mayor inclinación a maldecir a alguien que no nos ha pagado por nuestros servicios que a maldecir a alguien que nos ha causado cualquier otro tipo de daño o abuso. La pregunta obvia sería, ¿por qué? ¿Qué elemento que está o que es un elemento de arbitrariedad es el que suscita en nosotros una respuesta como es maldecir? ¿Sí? Veámoslo de esta manera, mis amados. ¿Cuál es ese elemento? Sí, que se convierte en el centro de todo, para que lo primero que ocurre en la persona como respuesta es maldecir a una persona o a aquella persona que lo atropella, ¿sí? Vemos, yo creo que si ponemos a analizar toda esta parte, mis amados, aquí vamos a encontrar el hecho de que la primera reacción que vamos a tener, sí, es enojarnos. Si por ejemplo usted lo citan para un trabajo, le dicen, usted el día lunes se va a presentar a las 9 de la mañana,
Y usted se prepara de lo mejor. Sí, se baña, se cambia, se pone bien planchadito, bien bonito, y va allá donde va a hacer su entrevista. Y usted cuando llega a la entrevista, le dicen, ¿qué cree? Ya lo anoté y en unos momentos lo reciben. Demoran en recibirlo, ya no es a las 9 la cita, sino va a ser ahora hasta las 11 del día. ¿Sí? Para usted cada minuto que pasa es un minuto más de cólera, un minuto más de ira, un minuto más de molestia. Y que llega un momento en que se enoja y por dentro ya está maldiciendo. O sea, el concepto de maldecir pueden entrar muchas cosas, mis amados. Entre ellos son las de ofender. Y usted empieza a pensar y ofender y ve, ¿cómo es posible? Me hicieron que me parara temprano y mira cómo me tienen aquí y todo. Y usted puede llegar a maldecir más si le dicen, ¿qué cree que está muy ocupado el licenciado? No lo va a poder atender. Tiene nueva cita para el miércoles. Posiblemente con todo y su coraje vuelve a regresar el miércoles, pero si le vuelven a recibir otra vez igual de tarde, después de las 9, usted va a seguir maldiciendo, va a seguir en ese camino. Y dice que usted mismo se ha colocado un obstáculo para sí mismo. Queremos explicar que la noción de detener el salario de un trabajador implica que los fondos están disponibles para ser pagados. Fíjense, ya está todo, ya se fue a retirar el dinero del banco para pagarle a los empleados, pero que están siendo deliberadamente demorados por el patrón. El hecho mismo de que el pago está siendo detenido durante una noche, nada más con que sea una noche, es un periodo de tiempo en que generalmente el dinero no es requerido ni utilizado, es dinero que está parado. Decían, por ejemplo, en una ocasión me acuerdo que yo tenía que pagar un dinero, lo tenía guardado, y mi padre me preguntó, porque yo todavía era un joven, me dijo que si ya había ido a hacer el pago. Y le dije, no, voy a ir hasta mañana. Y recuerdo que mi padre me dijo, si ya lo tienes el dinero y si quedaste que era el día de hoy, ve y págalo hoy. No calientes lo que ya no es tuyo. Y eso en verdad que a mí me dejó una gran enseñanza. Porque cuando hay un dinero que ya no nos corresponde, que ya no nos pertenece, dice que podemos cometer el error de que lo podamos tomar, es decir, mejor lo pago en otra ocasión y tomarlo el dinero y podemos meternos en algún problema. ¿Sí? Por eso el hecho mismo de que el pago ya esté y que esté detenido, dice que esto obviamente envía al trabajador el siguiente mensaje del patrón. ¿Sí? Entonces, aquella persona, con el simple hecho de que pase una noche y caiga el siguiente día y aún no la hayan pagado, dice que es motivo de molestia. Vamos a ver, una respuesta posible que pueda dar, se pueda darse entre patrón y empleado. Es la siguiente. No aprecio tu trabajo ni lo que has hecho por mí. No te doy ninguna importancia ni te tomo en serio. Fíjese, esto puede aplicar en ambos. Esto puede pensarlo el patrón, pero también lo puede pensar el trabajador. En algunos momentos llegaron a decir algunos empleados, es que trabajamos, pero como que nos pagan muy poco. Pero hubo alguien que escuchó eso y dijo, es que te voy a explicar. Nosotros hacemos como que trabajamos y ellos hacen como que nos pagan. Qué interesante, ¿verdad? Es escuchar esta frase. Sale igual que una paradoja, pero entendiendo entonces esto. ¿Sí? El patrón en algún momento dado no aprecia el trabajo de su siervo. ¿Sí? Y el trabajador no va a aceptar la forma y conducta de pago de su patrón. Este sentimiento de rechazo y falta de apreciación produce en el trabajador el deseo de maldecir a aquel que ha hecho uso de sus servicios y que al llegar al final de la jornada de trabajo atrasa su pago. Y la razón es la siguiente. La palabra kelalá, ¿sí?
que al español significa maldición, tiene su raíz en la palabra cal, que significa ligero, mientras que al otro lado del espectro, ¿sí?, del otro lado de la apreciación, el término kabod, que significa honor y honra, proviene de la palabra hebrea kabet, que significa pesado. Queriendo decir con esto que cuando honramos a una persona, la tomamos en serio y le damos importancia y peso. Por el contrario, cuando una persona es tomada a la ligera, no se le da ningún tipo de honor ni gran importancia. Nuestra humana naturaleza trabaja de una manera que responde a los estímulos de la misma forma en que somos tratados. Por ejemplo, si alguien nos humilla, la forma en que nos afirmamos y nos sentimos rehabilitados es respondiendo de igual manera, rebajando al otro para así encumbrarnos de nuevo en nuestra posición original. Así, un trabajador que no recibe su paga, siendo que él mismo quien se ha vertido a través de su esfuerzo, inteligencia, creatividad y habilidades en este trabajo, ha sido rebajado, por lo que de forma casi inevitable deseará trabajar a quien lo haga sentir menos y acabará maldiciéndolo a aquel que lo ha hecho sentir mal. Por este motivo, nuestros sabios encuentran que la secuencia de los 3 preceptos es exacta. Por eso decimos, más vale tomar la Torá en serio. Interesante, ¿verdad, mis amados aquí? Y disculpen que me tengo que tomar un poco de agua, lo que pasa es que el calor está muy fuerte. Bueno, pues vamos a entrar entonces, entendiendo esta parte, entendemos que aquí la Torah trata de forjar en nosotros una conciencia que logre frenar, ¿sí?, esta situación humana, ¿sí?, la cual trae una respuesta equivocada cuando nosotros no recibimos lo que tenemos en mente que vamos a recibir, convocándonos a controlar nuestros naturales impulsos, además de hacer saber al patrón lo mucho que su actitud causa de dolor a aquel que personalmente le ha servido. Vamos a ver, mis amados aquí, ahora vamos a entrar a la tercera apreciación. Y esta apreciación es como que nos invita a vernos frente a frente a un espejo, ¿sí? Por eso dice en el libro de Vayikra 19:34, libro de Levítico 19:34, dice algo que me gusta, que voy a leer ahorita, mis amados Ajinegaya. Póngame mucha atención. ¿Sí? Dice de la siguiente manera: y lo amarás al converso como a ti mismo, porque ustedes fueron extranjeros en la tierra de Egipto. Aquí lo estoy leyendo directamente de la Torah, lo tomé prácticamente directamente del Sefer Torah, del rollo de la Torah. Pero miren, nosotros estamos acostumbrados a leerlos como lo dicen normalmente en la escritura normal, en la Torah normal, que dice, por ejemplo, Vayikra 19:34, aquí está. Dice: el extranjero que reside con ustedes será para ustedes como uno de sus ciudadanos. Lo amarán como ustedes mismos, porque ustedes fueron extranjeros en la tierra de Misraim. Yo soy Yahweh, su Elohim. En otras escrituras, cuando habla de esta manera, dice: y lo amarás. Al converso también dice prójimo, mis amados. También se usa el término prójimo. Pero aquí vamos a entender una parte. Cuando dice y lo amarás al converso, ¿qué quiere decir esto? A las personas que han decidido dejar todos los lineamientos que el mundo ofrece, todos los lineamientos que ofrece la tradición de la fe, ¿sí?, de congregaciones, y que decide entrar a la casa del Eterno, a los preceptos de su Torah. ¿Qué dice?
que esta persona, dice, hace teshuvá, arrepentimiento, entra en los pactos del Eterno, ¿sí? Obviamente, dice, baja a la inmersión. Perdón. Baja a la inmersión en los nombres Kadosh. Cuando esta persona cumple cada uno de esos preceptos, esta persona es un converso, un convertido ahora a hijo de Adonai. ¿Por qué? Porque se ha convertido bajo los preceptos de la Escritura. Entonces, ¿qué dice? El mandamiento que el Eterno nos da a nosotros es a recibir al nuevo, a la nueva, con amor, con alegría. Por eso dice el Padre, y lo amarás como a ti mismo. Porque debemos de recordar, dice, que fuimos extranjeros en la tierra de Egipto, y la cual del Padre nos liberó allí, dice, para hacernos ahora libres. La explicación más simple de este texto es la siguiente. Ya que ustedes fueron forasteros en una tierra ajena y sintieron en carne propia la humillación de sentirse intrusos, deben hermanarse con el converso y hacerlo sentir bienvenido. En primera instancia, debemos hacernos la pregunta planteada, ¿sí?, por el Ralbach, otro estudioso de la Torah, que decía, ¿por qué requerimos de un exhorto especial de amar al converso? ¿Acaso no puede ser incluido bajo el precepto de Beajactal, Ereajá, Camojá? Vean que eso lo leímos al principio, ¿verdad? Cuando yo dije, Beajactal, Ereajá, Camojá, amarás a tu prójimo como a ti mismo, el cual fue ya evocado antes en la parashá o al principio de la parashá. Adicionalmente nos encontramos con que Rashi de manera insólita comenta sobre este versículo. Dice, no atribuyas a los demás la imperfección que hay en ti. Muchos de los comentaristas han tratado de explicar las enigmáticas palabras de Rashi y comprender cómo él interpreta este versículo, así como cuál es la conexión de nuestra estadía en la tierra de Egipto y el amor que aquí la Torá ordena que debe de prodigar al converso. Quisiéramos explicar que Rashi clarifica para nosotros por el cual la Torá hace una solicitud específica de amar al converso, ¿sí? Y no entra esta dentro de la regla general de amor que se debe dar a todos nuestros semejantes. El motivo es que, dice Hashem, ustedes fueron extranjeros en la tierra de Egipto. Con esto queremos decir que se da un interesante fenómeno psicológico, el cual todos los seres humanos estamos propensos, y es a este tan humano sentimiento que nos recuerda algún suceso vergonzoso o doloroso de nuestro pasado. Intentamos alejarnos de esta para así negar la realidad de dicha experiencia desagradable. Recordemos, ¿por qué razón en algún momento dado no podemos entender esta parte que Rashi analizó mucho? ¿Por qué? Porque decimos, ¿cómo se podría llegarse a tratar bien a un hijo de Egipto, siendo que en el pasado Egipto trató mal a los hijos del Eterno? ¿Sí? ¿Qué dice? Al enemigo, muéstrale buena cara. Pero si uno de esos que se considera enemigo dice, decide alejarse de todo, decide rechazar todo, y él decide convertirse al Eterno, dice entonces que ya no puede seguirlo viendo con los mismos ojos. Podrás recordar que fuiste extranjero en la tierra de Egipto, pero ahora tu presente es que debes de amar al converso, incluso si éste haya nacido en la tierra de Egipto. Interesante, ¿verdad? Por eso decíamos que ahí se da un interesante fenómeno psicológico, porque ahí es qué reacción va a tener un hijo del Eterno al tener frente a frente a un egipcio y decir que él quiere seguir los preceptos de nuestra Abacadosh. ¿Cómo es que le jugará su mente? ¿Cómo es que le hará tomar decisiones?
Esas son situaciones que todos debemos de preguntarnos. Y es este tan humano sentimiento al que la Torá aquí se dirige. Cuando nos encontramos con alguna persona que nos recuerda algún suceso vergonzoso, doloroso de nuestro pasado, que dice, intentamos alejarnos de esta. Este pasuk nos exhorta especialmente a que amemos al converso y que evitemos que tratando de olvidar nuestra dolorosa experiencia como esclavos de Egipto, nos apartemos y nos aislemos en algún momento de quién, del malo, del malvado, del que en ningún momento dado quiere acercarse al Padre, mas sin en cambio buscará hacernos algún daño. Por eso dice que es mejor apartarnos y aislarnos de él. Por tales motivos es que Rashi nos advierte que no identifiquemos o adjudiquemos nuestras fallas de imperfección, dice a los demás o en los demás, es decir, sobre el converso, y por consiguiente lo excluyamos de nuestras vidas. ¿Sí? Vamos a ver aquí, amados Ajín y Acayó, algunas citas bíblicas que yo les quiero mencionar en cuanto a la situación de sanidad. Recordemos entonces que nuestro deber es amar a nuestro prójimo, al converso, ¿sí? Al converso, pero al inconverso dice que si es posible, mejor alejémonos de él. Vamos a ver entonces, vamos primero al pacto renovado, vamos a tocar pacto renovado y Torah. Vamos al pacto renovado, a segunda de Corintiín. Vamos a segunda de Corintios. Le pido que, como siempre, ya sabe, usted vaya, si no acostumbra hacerlo, hágalo, tome las notas que tenemos en nuestros estudios para que les sean de mucha, pero mucha bendición a su vida. Vamos a ver segunda de Corintios 7:1. Vamos a ver, miren lo que dice aquí. Segunda de Corintios 7:1. Que esta era prácticamente dentro de las cartas que escribió Rab Shaul, conocido como el apóstol Pablo. En este caso fue para la tierra de Corinto, donde dijo: así que, amados, ya que tenemos estas promesas, limpiémonos de toda impureza carnal y espiritual. ¿Y qué dice? Consagrémonos completamente por respeto a Elohim. Aleluya. Teniendo las reglas, preceptos y estatutos de la Torá, amados Ajín y Ajayot, teniéndonos esta línea, dice que dice Rab Shaul, consagremos, ¿sí? Consagrémonos todos completamente por respeto a nuestro amado Abba Padre. ¿Sí? Caminemos en consagración, mis amados Ajín y Ajayot. Vamos, por favor, al libro a los Ibrín, el libro a los Hebreos, en su capítulo 12:14. Vamos a ver qué dice, 12:14. Dice: procuren la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Yahweh. Aleluya. Repito, procuren la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Yahweh. Aleluya. Baruch Hashem. Vamos también al libro de Timoteo. Fíjense, vamos a segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo 1:9. Vamos a ver qué dice segunda de Timoteo 1:9. Dice: fue él quien nos salvó, nos llamó con santo llamamiento, no conforme a nuestras obras, sino conforme a su propio propósito y favor, el cual se nos dio en el Mashiach Yeshua, antes del comienzo del mundo. Por eso les digo que tenga siempre su marcador suave, para que usted apunte aquí en el verso 9, donde dice: y nos llamó con santo llamamiento, con santo llamado, mis amados. Aleluya. Vamos al libro de Efesios, al libro de Efesiyín, el libro a los Efesios,
libro de Efesios 5:3. Vamos a leer qué dice Efesios 5:3. Dice, pero la inmoralidad sexual y toda impureza o avaricia no se nombre más entre ustedes, como corresponde a consagrados. Volvemos a leer el término consagrados. Por eso, ¿qué dice? Que en el libro de Vallicrá, que leíamos hace rato en el capítulo 18, nos hablaba precisamente de todas las prohibiciones sexuales aberrantes ante los ojos de nuestro Abacadosh. Y por eso nos dice el libro de Efesios 5:3, dice, pero la inmoralidad sexual y toda impureza o avaricia no se nombre más entre ustedes, como corresponde a que mis sagrados amados Aginias Ajayot. Dice, como corresponde a consagrados. Dice el verso 4, ni tampoco la conducta indecente, ni tonterías, ni bromas groseras, cosas que no son apropiadas, sino más bien acciones, ¿qué dice? De gracias. Aleluya. Vamos a ir al libro de Romijin, al libro de los Romanos. Interesante. Por eso debemos de tomar aquí cada una de las citas que leemos, mis amados Ajim, para que nos ayuden y sean de bendición en nuestra vida. El libro de Romijin, libro de los Romanos, en su capítulo 12, dice de la siguiente manera, 12 del 1 al 2. Así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Elohim que le ofrezcan sus cuerpos como sacrificio vivo. Repito, subraye, consagrado y agradable a Yahweh, como su culto racional. No se amolden a este mundo, más bien transfórmense por la renovación de su entendimiento, de modo que puedan discernir cuál sea la voluntad de Elohim, lo bueno, lo agradable y lo íntegro. 3 cosas importantes para encontrar, caminar y andar sobre el camino Kadosh y poder ser considerado Kedoshim, santos, apartados. ¿Cuáles esos 3 cosas importantes que debemos de tener para poder alcanzar el término Kadosh? Lo bueno, lo agradable y lo íntegro, mis amados. Tome nota de todo eso. Vamos también al libro de Vallicrá. Vamos a regresar a la parashá. Vallicrá 20. 20:26. ¿Qué dice? Ustedes serán consagrados para mí, porque yo, Yahweh, soy santos y los he separado a ustedes de otros pueblos para que sean míos. Aleluya. ¿Sí? Por eso les dije que teníamos el texto central también de nuestra cita, que es el Levítico 19:2. Levítico 19:2. Vamos también a la última cita, porque son muchas, hay más de 28 citas que hablan de esto, pero yo aquí nomás tomé unas. Vamos a Primera de Pedro, Kefat Alet, vamos para allá. Sí, Primera de Pedro. Ajá. Para que usted, como le digo, vaya usted tomando nota, mis amados, de estas citas que son tan importantes, en verdad se lo digo. Primera de Pedro 1. Aquí está. Primera de Pedro 1 del 15 al 16. Vamos a ver qué dice, mis amados. Antes bien, así como aquel que los ha llamado es santo, subraya ahí. Así como aquel que los ha llamado es santo, también sean santos ustedes en todo aspecto de su manera de vivir. Porque está escrito, sean santos porque yo soy santo. Eso mismo nos enseñó nuestro amado Salvador,
Yeshua HaMashiach. Él lo mencionó y quedó escrito aquí en el libro de Primera de Pedro. ¿Sí? Porque esto fue algo que Yeshua le dijo a todos sus talmidín y a todos los que lo seguían. Se los dijo, y esa fue la recomendación que les dijo: sean santos, ¿sí? Porque dijo él: yo soy santo. Obviamente dice, aquel que los creó es santo. Y haga de cuenta que el que le está leyendo esta parte son las palabras directamente de la boca de Yeshua. Y las repito, como dice aquí de la siguiente manera. Bien, se las repito. Dijo Yeshua: antes bien, así como aquel que los ha llamado es santo, refiriéndose a Yahweh, Abacadosh, también sean santos ustedes en todo aspecto de su manera de vivir, porque está escrito: sean santos porque yo, Hashem Elohim, soy santo. Aleluya. Baruch Hashem. Yo espero, mis amados Ajin y Ajayo, que este estudio le haya sido de mucha bendición a su vida. Y que usted nos haga el amable favor de compartirlo con sus familiares, con sus amigos, ¿sí? Recuerde, es muy importante que el mensaje de la Torah se divulgue. ¿Por qué? Porque estamos viviendo tiempos muy peligrosos, tiempos muy difíciles, ¿sí? Y más adelante se verán peores, mis amados. Por eso es importante que el mensaje de la Torah se difunda, ¿sí? Así que lo invito a que le dé like a esta página Keilah Internacional Emanuel, donde estamos transmitiendo completamente en vivo. De la misma manera, si usted quiere escucharnos en audio, estamos en Anchor. Ahí nos encuentra como Sinja Channel. También usted nos puede escuchar, ¿sí? Todos los días con una palabra nueva en nuestro grupo que tenemos en Telegram. Y en YouTube estamos en el canal Tejilín 121 y Keilah Internacional Emanuel Oficial. Ahí también puede seguir nuestros estudios. Entonces, amados Ajin y Ajoyú, recuerde que los tiempos cada vez se están acortando más y más. Así que ayúdenos a expandir la palabra del Todopoderoso. Que el Eterno le guarde y le bendiga. Sí, que tenga usted un excelente inicio de semana, Shavua Tov, y que sea nuestro Padre bendito y amado bendiciéndole. Y recuerde, la Torah es vida y el saber fortalece. Aleluya. Shalom. Ubrajot. Buenas y dulces. Kol tu. Amén.